Good morning. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, allá donde estén. Se encuentren presentes en sala o viéndonos por internet. Es un placer darles la bienvenida a este foro público de la OMC. Muchos de ustedes ya serán veteranos, pero este es mi primer foro como directora general. El formato híbrido de hoy y el límite estricto del número de personas que están autorizadas a entrar en las instalaciones de la OMC reflejan el hecho de que la COVID-19 sigue muy presente entre nosotros. Pero estamos agradecidos de que al menos podamos celebrar la reunión en formato híbrido y que tengamos a algunos de ustedes aquí en sala. De hecho, en muchos de nuestros miembros el impacto de la pandemia se está agravando. Y ahora que estamos intentando luchar para acabar con la pandemia, empleando plenamente el poder del comercio para hacer frente a la desigualdad en materia de vacunas, debemos reflexionar seriamente sobre qué necesitamos para volver a construir una economía mundial que sea mejor. Una economía mundial que sea más verde, más próspera y más inclusiva. Una economía mundial que responda mejor a los problemas relacionados con los bienes comunes a nivel mundial. Una OMC que responda mejor a las realidades económicas cambiantes y a la evolución de las necesidades de las personas a las que servimos. Y de eso trata esta semana. Los grupos de la sociedad civil, del sector académico, del sector privado, los miembros de la OMC y otras partes interesadas han organizado 102 sesiones que cubren un increíble espectro de temas, desde la agricultura hasta el comercio digital, cambio climático, geopolítica. 5.700 participantes inscritos para escuchar, debatir e intercambiar opiniones. Estoy deseando escucharles. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestro increíble equipo organizativo del foro. Las ideas son importantes para la política comercial, pero estas ideas son un medio para alcanzar un fin. Se trata de utilizar el comercio para mejorar la vida de las personas, crear puestos de trabajo, ampliar oportunidades y promover la sostenibilidad. Aprovechemos para ver un vídeo que precisamente habla de personas y comercio. Trade can really connect the world. Back and forth without borders. Trade is about people because it connects them. Trade does affect every single person in the world. I am nothing without you, and you are nothing without me in trade. Trade is about people. It's about a woman in Karachi being able to teach a student all the way in Antwerp, Belgium, and there are no borders. I think trade plays a part in everyday's life. From my point of view, on my business, everyone in the circle is affected. For example, the artisan, the tile makers, the truck drivers, everyone is affected, even the suppliers abroad. Lorsqu'on achète de chez moi un tapis et que le monsieur qui achète ou la femme qui achète garde pour une vie, ça donnera la publicité, non seulement à mon petit commerce, mais aussi à mon pays. Pour moi, c'est un vrai ambassadeur du Maroc. Trade is about people because it connects them. We can connect people with the technology and the solutions to then act locally and be resilient with the things they want to do. Trade is about creating equitable businesses for people. Trade has allowed these consumers here in Canada to taste flavor from Africa, the bridge connecting these two worlds. We are very much organized around people. In fact, one of our phrases is meaningful connections, and is the connection we have from the weaving family all the way
to your family if you're the end buyer of one of our hammocks. And because the hammock are woven, I think this also exemplifies how these connections really happen. Trade allows us to interact with different people in different cultures. Without business, there is no people, and there is no business that exists in the world that is without people. Businesses are made by people to people. We have to value the individuality. Everyone is unique, and through their knowledge, skills, and experience, we manage to build together companies with soul. So trade is definitely about people. Le commerce concerne les personnes. El comercio es alrededor de gente. Beim Handel geht es die Menschen. Comércio é sobre pessoas. Trade is about people. I always say Yo siempre digo que el comercio tiene que ver con las personas, o sea que ha sido música para mis oídos, para los empresarios que aparecen en el vídeo, sus negocios, los que dirigen, los trabajadores a los que emplean. El comercio ha sido realmente una línea de salvación a lo largo de la pandemia. Imagina Damji dirige lo que antes era un negocio de clases particulares en Pakistán. Cuando los cierres impidieron que los alumnos asistieran a las clases, llevó el negocio a Internet. Un año y medio después, sus profesores ya no solo enseñan matemáticas, urdu o programación a los mismos estudiantes que acudían desde sus casas, desde Pakistán, sino que han llegado a estudiantes en Estados Unidos, Europa, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y otros países. El 30% de la base de clientes de la empresa es ahora internacional. Para Farhia Jama, un emprendedor en serie de Nairobi, el acceder a Internet ayudó a que su empresa conectara con nuevos clientes en 6 otros países africanos. Josefina Urzaez tuvo que cerrar su tienda física en México de hamacas, pero la nueva presencia en línea que ha fortalecido la ha ayudado a conseguir nuevos clientes y a mantener los modos de vida para cientos de tejedores y tejedoras en la península del Yucatán. Si quieren escuchar más sobre las historias de Magín, Farhia y Josefina y aprender más sobre cómo las normas comerciales mundiales afectan a empresas como las suyas, pueden acudir a la nueva serie de podcast de la OMC que se titula en inglés Let's Talk Trade, Hablemos de Comercio. Y lo que ha sido verdad para sus empresas ha sido verdad para la economía mundial en general. Durante la pandemia, el comercio ha sido una fuente de resiliencia, ha ayudado a los hogares, a las empresas, a los gobiernos a lidiar con golpes dramáticos. Precisamente el comercio es lo que ha facilitado el acceso a alimentos, a dispositivos médicos y que ha contribuido a la recuperación económica. La moderación en el uso del proteccionismo ha permitido que el estímulo fiscal y monetario haya impulsado un fuerte repunte del comercio mundial desde mediados del año pasado. El comercio mundial de mercancías ha vuelto a alcanzar niveles récord, aunque los servicios se están recuperando más lentamente. Y aunque el valor del comercio mundial de mercancías cayó un 7,6% en 2020, el comercio agrícola se mantuvo estable y el valor del comercio en productos médicos aumentó en un 16%. El comercio de equipos de protección personal creció un 50% y en el caso de las mascarillas textiles en un 480%. Y a medida que los científicos desarrollaron vacunas para la COVID-19 a velocidades de récord, las cadenas de valor a nivel de multitud de países se aunaron para facilitar insumos especializados y mercancías de capital necesarias para la producción de vacunas a gran escala. La mayoría de vacunas que lideran la lucha contra la COVID-19 dependen de insumos de más de una docena de países. A medida que abordamos la generación de resiliencia más con detalle, concluimos que nuestra economía global hiperconectada nos ha hecho más vulnerables a las perturbaciones, interrupciones del transporte internacional, cortes en la cadena de suministro y, por supuesto, pandemias. Al tiempo, hemos podido constatar que nuestros vínculos nos han hecho más resistentes a las crisis cuando éstas se producen. Cuando los suministros nacionales entran en una fase de crisis, podemos importar. Cuando nos golpea la peor pandemia en un siglo, los científicos de todo el mundo pueden compartir ideas y tecnologías y desarrollar vacunas seguras y efectivas a una velocidad récord.
Pero seamos claros, el panorama no es del todo halagüeño. El repunte del crecimiento y el comercio es desigual entre países y regiones, al igual que lo es el acceso a las vacunas contra la COVID-19. 100 millones de personas se han visto abocadas a la pobreza extrema, sobre todo en el sur de Asia y en el África subsahariana, mientras que el 60% de las personas en los países desarrollados están ya completamente vacunados. En África la cifra no alcanza prácticamente más que un 4%, lo cual resulta devastador para las vidas y los modos de vida de los africanos. Además, es inaceptable a nivel moral y a medida que se extienden nuevas variantes, ello amenaza la salud y la recuperación económica en todas partes. El sistema comercial puede y debe hacer más para reducir la inequidad en materia de vacunas y para abordar los retos más urgentes en otros lugares, lo cual abarca desde nuestros océanos hasta nuestro clima. Y por eso es tan importante que obtengamos resultados en el seno de la OMC en las semanas que nos quedan antes de la 12ª ministerial. Para recordarnos a todos nosotros lo que está en juego, tengo el gran honor de presentarles a nuestro principal orador de la jornada de hoy. Se trata del presidente Cyril Ramaphosa de la República de Sudáfrica. Antes de asumir este cargo, el presidente Ramaphosa fue líder en la lucha contra el apartheid, en el movimiento sindical y en el sector empresarial de la Sudáfrica Democrática. Como presidente de la Unión Africana ha sido el presidente Ramaphosa importantísimo. Ha tenido un papel singular en la respuesta de África a la pandemia. Ha forjado una respuesta de una África única, ayudando a crear el equipo de trabajo de adquisición de vacunas de África, ABAT por sus siglas en inglés, el grupo de trabajo de productores de vacunas africanos y también el apoyo que le ha prestado al CDC africano. El presidente Ramaphosa ha buscado obtener o conseguir inversiones para la capacidad de fabricación en África y ha defendido enérgicamente la exención en el ámbito de la propiedad intelectual. Sus esfuerzos y nuestro modesto apoyo entre bastidores han llevado a Pfizer-BioNTech a anunciar una inversión en Biovac, una empresa sudafricana, para producir 100 millones de dosis de vacuna de COVID-19 cada año. Ahora le cedo el uso de la palabra a su excelencia, mi hermano, el presidente Cyril Ramaphosa. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias y buenos días, excelencias, jefes de organizaciones internacionales, distinguidos participantes, damas y caballeros. Gracias a mi hermana, la doctora Ngozi Okonjo-Iweala, por el honor de permitirme dirigirme a esta augusta asamblea. Fue un gran placer. Verla consagrada a usted como directora de la OMC. Y los beneficios de su nombramiento son tangibles porque tiene usted una perspectiva global y su interés es avanzar en los intereses de nuestros pueblos, de las personas ordinarias del mundo. El Foro Público de la OMC nos ofrece una oportunidad única para escuchar y tener en cuenta una serie de opiniones de la sociedad civil, en particular de aquellas que se dedican al desarrollo humano. Es una plataforma de gran importancia porque la comunidad global sigue enfrentándose a la pandemia de la COVID-19 con esos efectos devastadores que ha tenido sobre la salud, las vidas de las personas, sus modos de vida y sobre nuestras sociedades en términos más generales. Si consideramos la respuesta de la OMC a la pandemia, recuerdo el discurso del presidente Nelson Mandela con ocasión del 50 aniversario del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. En su discurso, el presidente Mandela instó a que se creara una OMC o que contáramos con una OMC que reconociera las frustraciones de las personas normales. Enfatizó que las normas comerciales debían ser justas y que tenían gran importancia y que debía prestarse una consideración especial a los países en desarrollo y que la OMC debía contribuir a cambiar y no defender los actuales patrones de producción actuales. Además, lo que es más importante es que el presidente Mandela solicitó que
se reafirmara el ideal de que se construyera un sistema multilateral para el comercio y la inversión. El mensaje del presidente Mandela es tan relevante hoy como lo fue entonces. El mundo actualmente está sufriendo el golpe debilitador de la desigualdad y lo vemos en los patrones de la producción mundial. Mientras que el ingenio humano ha ayudado a producir diversas vacunas que además son efectivas, la inercia humana y quizá la ultrafocalización de los seres humanos en sí mismos han frenado gravemente el acceso a estas vacunas para muchas personas en el mundo. Nuestra incapacidad para actuar siguiendo ese llamado del presidente Mandela para cambiar los patrones de producción ha costado al mundo millones de vidas y sin duda ha extendido la duración de la pandemia. Se dice que menos de un 3% de las personas adultas están plenamente vacunadas en la mayoría de ingresos bajos. Esto en comparación con casi un 60% en los países desarrollados. Este crecimiento en materia de desigualdad es injusto y además contraproducente. Cuanto más tardemos en vacunar a la población mundial, mayor será la pérdida en número de vidas. Más posibilidades habrá de que aparezcan nuevas variantes y más tardaremos en conseguir una inmunidad suficiente a nivel social. Un despliegue oportuno, global y equitativo de productos médicos que salven vidas es la mejor respuesta que podemos dar para frenar al virus y el mejor plan de estímulo que podríamos tener para conseguir una recuperación económica fuerte y sostenida. La OMC tiene un papel capital que desempeñar para abordar las barreras comerciales y en materia de propiedad intelectual para impulsar y diversificar la producción de vacunas, productos de diagnóstico y productos terapéuticos. Es urgente aprobar una exención de los ADPI con un plazo determinado para salvar vidas, tal y como nos han propuesto Sudáfrica e India y tal y como apoyan ahora muchísimos países del mundo. No solo se trata de una iniciativa urgente, sino que nos ayudará a salvar millones de vidas. Se trata de una respuesta proporcionada a las circunstancias excepcionales que nos presenta la pandemia de la COVID-19. Un acceso no equitativo a las vacunas supone un gravísimo riesgo para la recuperación económica mundial que sea sostenida. La Unidad de Inteligencia Económica estima que la desigualdad en materia de vacunas tendrá un coste de 2,3 billones de dólares con B para el PIB mundial entre los ejercicios de 2022 y 2025. Por consiguiente, necesitamos reafirmar el principio de la solidaridad mundial, así como el papel de un multilateralismo inclusivo, que además sea abierto. La recuperación del comercio internacional ha comenzado desde el inicio de la pandemia, es cierto, pero ha sido desigual. Las previsiones a corto plazo para el comercio mundial se ven teñidas de desigualdades regionales, una debilidad del comercio de servicios y además también un retraso en cuanto al calendario de vacunación, sobre todo en los países pobres. Según el Banco Mundial, se espera que el crecimiento mundial se acelere hasta alcanzar un 5,6% este año. Pero solo dos grandes economías representarán una cuarta parte de este crecimiento. Sin embargo, en las economías de ingresos bajos, donde la vacunación ha avanzado con lentitud, las proyecciones de crecimiento se han revisado a la baja y alcanzarán ese crecimiento en torno a un 2,9%. Como consecuencia de todo ello, la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas ha recibido un gravísimo golpe. Aún no estamos reconstruyendo mejor juntos.
como hemos escuchado decir ya en varias ocasiones. Y como digo, tampoco estamos reconstruyendo mejor juntos. Las vidas de millones de personas en el mundo están en riesgo. La oportunidad que tenemos de aportar una respuesta coordinada no debemos desperdiciarla. Sobre todo, ahora que avanzamos hacia la 12ª ministerial, será necesario tomar urgentemente medidas audaces para aumentar y diversificar los lugares de producción para que todos los países puedan obtener productos y tecnologías médicas que salvan vidas. No es este el momento de centrarnos en los beneficios de forma unidimensional. Esta es la hora de salvar vidas. Por ello, las aspiraciones del Acuerdo de Marrakech deberían constituir el corazón mismo de las acciones que emprendamos para conseguir una recuperación económica post-COVID. Debemos, por ello, reconocer que el comercio en sí mismo no es un fin, sino que es un medio de elevar nuestro nivel de vida, de crear empleo y de mejorar la vida de las personas. Esto significa que debemos asegurarnos de que las economías en desarrollo, y en particular los países menos adelantados, tengan una participación en el comercio internacional que sea proporcional a las necesidades de su desarrollo económico. Hoy, más que nunca antes, nos hace falta un sistema multilateral de comercio que promueva un crecimiento económico inclusivo, así como un desarrollo adecuado, donde la OMC esté en el centro de este crecimiento y lidere el proceso. La reforma de las ayudas internas que distorsionan el comercio es un punto que lleva ya mucho tiempo en nuestra agenda de trabajo y que se ha convertido aún más urgente con el contexto de la COVID-19. Según un informe de las agencias de las Naciones Unidas, las subvenciones agrícolas han alcanzado los 540.000 millones de dólares al año. Si no hay reforma, el nivel de las subvenciones agrícolas podría alcanzar los 2 billones de dólares al año para 2030. Estas subvenciones afectan a la competitividad en el ámbito de la agricultura, sobre todo en las economías en desarrollo, y tienen consecuencias muy dañinas para la seguridad alimentaria, los modos de vida y las producciones locales. Por ello, debemos abordar las asimetrías existentes dentro de los acuerdos de la OMC que perpetúan los patrones comerciales que no hacen sino confinar a las economías en desarrollo a la zona baja de las cadenas de valor mundiales. Nos hacen falta normas comerciales que creen más oportunidades para promover la transformación estructural y la industrialización de las economías en desarrollo. Y esto tiene particular importancia para los países africanos, que buscan aumentar su tasa de industrialización. La OMC, la comunidad internacional, deberán considerar medidas especiales para impulsar y apoyar estos esfuerzos. Debemos abundar, además, en el impulso a la nueva economía digital. En este sentido, las transferencias tecnológicas deberán ser mutuamente beneficiosas y la industrialización digital y el flujo de datos debe hacerse de forma equitativa y justa en todo el mundo. Y lo que es más importante, las medidas emprendidas para abordar el cambio climático deben ser efectivas y ambiciosas. Además, deben facilitar que los países en desarrollo aborden la brecha en materia de industrialización existente y, además, responder adecuadamente a los compromisos adoptados en virtud de los acuerdos de la OMC. Debemos asegurarnos de que no hay formas disfrazadas de proteccionismo. Nuestro éxito en la lucha contra el cambio climático necesitará de fondos de financiación especialmente asignados para conseguir una transición justa en el seno de las economías en desarrollo. Una transición justa que, por cierto, sigue luchando para crear puestos de trabajo, aliviar la pobreza y tener un crecimiento inclusivo.
Somos conscientes de que los apoyos que se están brindando a las empresas para los ingresos y la creación de empleo en esta fase elevarán los niveles de deuda soberana y del sector privado. Debemos trabajar juntos para asegurarnos de que esta deuda no amenace una recuperación económica que sea de base amplia y sostenible. La labor que haga la OMC en torno a comercio y deuda junto con el FMI y el Banco Mundial será pues fundamental. Esta labor, y en todos los ámbitos del comercio, deberemos reconocer que la OMC está compuesta de países que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo económico. Necesitamos un sistema de comercio multilateral eficaz, que cultive un equilibrio adecuado entre las estrategias nacionales de desarrollo y la cooperación multilateral. Creemos que la OMC es perfectamente capaz de encontrar soluciones negociadas que sean equilibradas y que además permitan abordar los intereses de todos. Tal acuerdo, en torno a cuestiones, por ejemplo, como la exención sobre los ADPIC, es tanto posible como necesario si la OMC quiere estar a la altura de las expectativas de las personas del mundo sobre las que nos hablaba el presidente Mandela. La actual pandemia mundial ha dado al mundo uno de sus mayores retos sanitarios, sociales y económicos en más de un siglo. A través de la colaboración, la unidad, la solidaridad y el respeto mutuo, a través de organismos como la OMC, podremos estar a la altura de estos retos y conseguiremos construir un mundo más resiliente, más próspero y más equitativo. Esto, como habría dicho el presidente Mandela, es algo que está en nuestras manos. Y ahora mismo, como también dijo en otra ocasión, hoy podría parecer imposible, pero siempre parece imposible hasta que se hace. Es factible. Y yo creo que podemos lograrlo. Y con esto, muchísimas gracias, queridísima hermana. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Excelencia, por estas palabras tan sabias que usted acaba de transmitirnos. Es para nosotros un gran honor poderlo tener, aunque solo sea virtualmente. Esperamos que la próxima vez sí podamos tenerlo de carne y hueso. Y ahora voy a dar la palabra a nuestra moderadora, Haslinda Amin de Bloomberg, que es mucho más competente que yo para dirigir este evento. Muchísimas gracias, doctora Ngozi. Ni hao, yo soy Haslinda Amin. Gracias por venir a vernos de donde estén. La pandemia ha trastornado el sistema mundial de trabajo. Hay una gran demanda y los efectos se han visto desde Nairobi, los consumidores. Nadie puede seguir con estos aumentos y retrasos, pero además ha empeorado las desigualdades dentro y entre los países, sin acceso a las vacunas que han sufrido el máximo efecto. La OIT está hablando de 75 millones de empleos este año y muchos más el año entrante. Cuando encaremos la recuperación, ¿cómo cerciorarnos de que el sistema multilateral del comercio sea más resiliente a los próximos choques? ¿Cómo vamos a seguir trabajando de manera sostenible sin dejar a nadie rezagado? Tenemos excelentes ponentes. Gabriela Boucher, directora ejecutiva de Oxfam International, está determinada a lograr los derechos humanos, la igualdad de género y abordar todas las desigualdades. Luego tenemos el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros es también el primer
africano en dirigir esta institución. También tenemos a Rebecca Greenspan, secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. Ella asumió su cargo hace un par de meses. Felicitaciones. Es la primera mujer en asumir este cargo en la historia de la organización. El doctor Sik Poting, jefe ejecutivo de BioNTech. Él empezó su carrera como consultor con McKinsey. Y por último, pero no de menor importancia, Paul Portman, ex director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de Unilever. Y él trata de luchar contra el cambio climático y él aboga a favor del comercio para el bien de la humanidad. Quiero recordarles lo siguiente para la sesión de preguntas y respuestas. Les ruego que utilicen la función de preguntas y respuestas del foro. Y si nos ven en las redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, envíen las preguntas a ASKPF21, hashtag almohadilla ASKPF21. Y vamos a consultar todos los canales. Mis colegas me van a ayudar. Doctor Tedros, vamos a empezar con usted. La OMS ha pedido un instrumento jurídico vinculante que dé un marco para una respuesta más coordinada para las futuras pandemias y una que galvanice la pertenencia, la participación de todos los países. Estas son las discusiones actuales en la OMC, la importancia de una respuesta multilateral del comercio, así como en materia de salud. A juicio suyo, ¿qué medidas hay que tomar en relación con el comercio para ayudarnos a responder mejor a esta crisis y a las futuras? Doctor Tedros. Muchísimas gracias, Haslinda. Y gracias a mi hermana Ngozi por habernos reunido y también a su excelencia, el presidente Ramaphosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. También quisiera felicitar a Ngozi por haber sido designada una de las líderes más influyentes del 2021. Estoy muy orgulloso de usted. Hoy necesitamos un liderazgo más fuerte, mucho más que nunca, y la pandemia ha expuesto la fragilidad de las cadenas mundiales de suministro. Muchos países del mundo han tomado medidas relativas a la pandemia porque algunas de estas medidas han retrasado la importación del virus. También han tenido un gran costo económico y social, agravando las desigualdades ya existentes. Al mismo tiempo, también han obstaculizado las misiones humanitarias, el transporte de medicamentos esenciales para la fabricación de vacunas. Este año hemos oído muchas promesas del grupo, el G7, el G20 y otros para reducir los obstáculos aduaneros innecesarios y mejorar el acceso a las vacunas, productos de diagnóstico y terapéuticos. Pero aún nos falta mucho. En junio, Ngozi y yo aunamos nuestras fuerzas con el FMI para hacer un llamamiento a los líderes políticos del mundo para que empezaran a apoyar esto con $50 millones para la financiación. Esto quiere decir aumentar la capacidad de fabricación, los flujos comerciales y la distribución equitativa de tratamientos, medicamentos, suministros médicos, vacunas y equipos médicos, y que no se interrumpan las cadenas mundiales de suministro es fundamental. Pero actualmente hay muchas lagunas y bloqueos en el camino. 2,4 millones de vacunas se necesitan para vacunar a las personas que más en riesgo están, como los ancianos, los trabajadores de salud, los que tienen condiciones previas, etcétera. Las vacunas existen,
pero no están llegando a aquellos que más las necesitan. Este año los Estados miembros en la Asamblea Mundial de la Salud dijo que había que desvincular el viaje a las restricciones con el objetivo de maximizar la eficacia de las medidas sanitarias y minimizando sus efectos económicos perjudiciales, facilitando la fabricación y el transporte de los suministros médicos esenciales. Un ejemplo del tipo de coordinación que se necesita en las emergencias, es decir, sistemas de cadenas de suministro de extremo a extremo. La OMS con el UNICEF y el PMA están abordando las lagunas y las brechas que se sufrieron al principio. Y todos juntos adquirimos y enviamos suministros por un valor de $1.400 millones, así como equipo médico y más de 250 millones de pruebas contra el COVID. Se necesitan que las cadenas mundiales de suministro estén abiertas constantemente para que haya un acceso equitativo y asequible a los medicamentos. Y hay 3 prioridades. En primer lugar, tenemos que suprimir todas las limitaciones de viaje para que las vacunas estén disponibles para los más necesitados. En segundo lugar, necesitamos apoyar la capacidad de todos los países para extender la vacunación. Y por último, la OMS espera poder seguir colaborando con la Organización Mundial del Comercio y con todos los Estados miembros para reducir los obstáculos al comercio y a los viajes durante las emergencias. Jalinda, muchísimas gracias y le cedo nuevamente la palabra. Muchísimas gracias, doctor Tedros. Sé que usted tiene que marcharse. ¿Cuál ha sido la función de la OMS? ¿Cómo tiene que cambiar la OMS para que sea más eficaz en el futuro y para crisis y pandemias futuras? ¿Qué es lo más primordial a su juicio? Gracias. En primer lugar, tenemos que aprender de esta pandemia que ha sido sin precedentes y tenemos que aprender con honradez. Y después del proceso de aprendizaje, tendremos que poner todas las intervenciones necesarias. Tenemos un grupo de expertos que dan recomendaciones y esas recomendaciones hay que ponerlas en práctica. No puedo explayarme en detalles, pero en el acuerdo sobre la pandemia que reúna todas las recomendaciones y que se aborden de manera integral mediante normas vinculantes que aborden todos los problemas que he mencionado. Si tenemos un acuerdo sobre la pandemia, se puede abordar, por ejemplo, la compartición de datos e información, como ocurre en la actualidad, compartir tecnología. Actualmente tenemos este problema, compartir material biológico, y hay un problema en los sistemas de alerta temprana que hay que corregir teniendo normas vinculantes que obliguen a los países a ser lo más transparentes posible. El acuerdo sobre la pandemia puede abordar los desafíos inmediatos y nos permitirá prepararnos mejor para el futuro. Me parece que esta es una de las recomendaciones más importantes que tiene que abordarse cuanto antes. Que el mundo esté de acuerdo en crear un marco y la prohibición de exportaciones, que hay países que se niegan a transferir tecnología por motivos de propiedad intelectual. Todo esto debe estar regido por un tratado para hacer frente a pandemias futuras, pero siempre surgen los mismos problemas porque carecemos de normas que aborden todos estos problemas. Para poner coto a la pandemia tenemos que comprender el origen del virus. ¿Qué opina usted sobre el origen del virus?
Como ustedes saben, realizamos un excelente estudio en la primera fase, aunque hay problemas también, como ya les dije, y tenemos que abordar estos problemas y desafíos. Y tenemos que pasar a la segunda fase. Empezamos un mecanismo abierto y transparente con los Estados miembros y esperamos que esta segunda fase se inicie cuanto antes. Conocer el origen del virus es de suma importancia, porque si conocemos el origen o lo que ocurrió, podemos impedir la próxima pandemia. Esperamos la colaboración de China y de todos los países concernidos. Muchas gracias. Gracias, doctor Tedros. Muchísimas gracias por su tiempo. Quisiera hacer la siguiente pregunta a Rebeca. Rebeca dirige una organización que apoya a los países en desarrollo a tener acceso a los beneficios de la economía globalizada. ¿Qué puede hacer la OMC o la UNCTAD para ayudar a los países pobres a aumentar la resiliencia frente a pandemias como esta? ¿Cómo las políticas pueden ayudarnos a prepararnos mejor para las pandemias futuras? Gracias, Hanlinda. Quisiera saludar y agradecer a Ngozi por invitarnos a este foro público. Debo decir que la pandemia demuestra cuán importantes son las normas comerciales y el propio comercio para hacer frente a los desafíos de una crisis y cómo estos trastornos pueden perjudicar a los países y a las personas. Entonces, la primera contribución que podemos aportar, y me sumo a lo que ya se ha dicho al respecto, es tener una política comercial con reglas que rijan el comercio, que sean estables y respetadas. Porque si esto no ocurre, si los países no pueden fiarse del comercio internacional para la importación y la exportación, el comercio puede ser una fuerza muy poderosa, pero las normas deben ser respetadas y estables. Y lo que vimos durante la pandemia es que ha habido un aumento a las restricciones a la exportación o las formas encubiertas de proteccionismo, como las llamó el doctor Ramaphosa. Por ejemplo, voy a decirles que ha habido un estudio de la UNCTAD que nos señala que las medidas no arancelarias ayudan a los países menos adicionales. El 14% de sus exportaciones se perdió en los PMAs debido a las medidas no arancelarias que perjudican sus actividades comerciales. Y para ellos, incluso para cumplir estas medidas no arancelarias, es realmente imposible. Por lo tanto, realmente tenemos que reflexionar. Y Ngozi ya habló de las normas del comercio mundial. Normas que, como dijo el presidente Ramaphosa, deben ser equitativas y dar más oportunidades a los países en desarrollo en su lucha por lograr el desarrollo y la diversificación. Esto en primer lugar. Tenemos que tener normas estables y respetadas que sean equitativas para que el comercio sea una fuerza muy positiva para el desarrollo y para el desarrollo sostenible. Esta es mi primera observación. En segundo lugar, diré que la integración regional puede ayudar y contribuir mucho. Tenemos que apoyar los sistemas regionales que existen ya o las que se están negociando, como la zona de libre comercio africana, porque estos países resultan ser más resilientes cuando tropezamos frente a una crisis como la que hemos tenido. La integración regional permite armonizar los regímenes de una región para que sean eficaces y más resilientes cuando surge una crisis. Diré también, para concluir esta intervención,
cuán importante es comprender que si el comercio tiene que ver con las personas, entonces tiene que ver con el desarrollo. No es un objetivo en sí, tiene que ser el comercio y el desarrollo. Y realmente tenemos que apoyar a aquellos países en su lucha en aras del desarrollo para que el comercio sea una fuerza para la inclusión y la sostenibilidad. Y ahora voy a dar la palabra al doctor Poeting de BioNTech. BioNTech creó una alianza con Pfizer para aumentar el acceso a las vacunas, que ha sido más rápido y más fácil para los países desarrollados. Muchos países en desarrollo piensan que parte del problema es la propiedad intelectual. ¿Qué opina usted al respecto, señor Poeting? Lo que estamos viendo es lo que usted ha mencionado. La distribución se da donde se produce. Se trata de crear capacidad de producción estables y locales. Esto nos permitiría democratizar el acceso a la salud y un esfuerzo público-privado. Tenemos que permitir que las regiones tengan acceso a los conocimientos técnicos y que tengan todo para fabricar sus propias vacunas. ¿Cómo hemos trabajado durante la pandemia? En primer lugar, en la alianza con BioNTech y Pfizer, determinamos los productores. Cuando estábamos desarrollando la vacuna, creamos instalaciones de fabricación para transferir la tecnología a varios asociados. Y estas alianzas y asociaciones se están dando en la actualidad para aumentar la disponibilidad de vacunas. Hay varios millones de dosis que se van a transmitir a través de COVAX durante los próximos 1 año y medio para los países de ingresos bajos y medianos. Entonces, se trata de maximizar las instalaciones mundiales y queremos que en nuestros propios países, Estados Unidos y en Europa y en Bélgica y en Alemania, es ahí donde están nuestras grandes fábricas. Y estamos tratando de producir un máximo de vacunas. Y a mediano plazo, lo que queremos es que haya varios lugares de transferencia. Y no solo es siempre fácil de transferir todos estos conocimientos técnicos. A mediano plazo, queremos llevar la producción a otros países, en particular en el África. Hay muchas partes interesadas, como la Unión Europea y la OMS, que están apoyando este esfuerzo. Nosotros somos una compañía joven con fundadores idealistas. Queremos realmente apoyar esta producción mundial. Ya tenemos 15 socios más 3.000 millones de dosis en el 2021 y más de 3.000 millones en el 2022. Esto nos permite que haya suficientes vacunas. Y para deslocalizar todo esto tenemos que proceder paulatinamente. Es muy importante, pero difícil. Hay que almacenar el material a menos 70 grados centígrados. El proceso tiene 50 pasos de fabricación, instalaciones muy sofisticadas que podríamos transferir a los países locales. Por lo tanto, el primer paso es la parte biotecnológica. Tenemos un socio en América Latina, en Pfizer, para empezar. Pero queremos que el ARNM se lleve a los países y
crear una verdadera capacidad de fabricación de vacunas en Ruanda y Senegal a la mayor brevedad posible para todos los estados de la Unión Africana. Resumiendo, este es nuestro enfoque para maximizar nuestra capacidad para empezar a llevar la tecnología a los países. Pero esto no es en absoluto, porque hay que gestionar las cadenas mundiales de suministro, el material y ver cómo se hace todo esto. Es un esfuerzo que ya se ha iniciado y continuarán con suma urgencia. Doctor Poten dice fabricar a la mayor brevedad posible, muy pronto, pero quizás no sea lo suficientemente pronto. ¿Por qué no tener esta exención? Yo creo que hay mucho para defender la exención. Creamos una red lo antes posible. Y esto quiso decir que tuvimos las cadenas mundiales de suministro, tuvimos que enseñarles, introducir la tecnología, transferencias de tecnología. Nuestros contratistas de fabricación que trajimos a finales del año pasado en Europa aún están en plena transferencia de tecnología y en plena expansión. Por lo tanto, no es el momento más idóneo para enseñar a múltiples equipos con la misma seguridad y con la precisión de los procesos para enseñarles cómo se hace todo esto. Por ello, se trata de llevar la tecnología a los países, pero hay que enseñarle a todo el mundo a utilizar esta nueva tecnología. Y hay algunos expertos y estamos formando a más equipos para la transferencia de tecnología, pero hay que supervisar estos procesos para que sean eficaces. Y por ello empezamos con BioVac y Eurofarma y otras soluciones para llevar esto al África y desarrollar programas de formación en el mundo entero. Muchas gracias, doctor Poten. Gabriela, sabemos que además de los miles de millones de víctimas, más de 100 millones de personas están sumidos en la mayor pobreza. La brecha digital se ha aumentado, el desempleo ha aumentado. Oxfam desde hace mucho tiempo ha sido una voz muy constructiva, abogando a favor de reglas sociales para reducir la pobreza. ¿Qué puede hacer el comercio para la recuperación? Gracias, Haslinda. Gracias a usted, doctora Ngozi, y a la OMC por recibir a Oxfam y a la Alianza de Vacunas. El comercio tiene que ver con la vida de las personas y se necesitan normas equitativas para una recuperación incluyente. La pandemia está exponiendo esta gran desigualdad y la consecuencia de todo esto no es académico. De los 6.000 millones de vacunas, menos del 1% han ido a países de bajos ingresos y 7 personas fallecen cada minuto y podrían haber sido salvadas por una vacuna. Y esto es algo muy personal para todos nosotros. Ver cómo toda esta gente ha fallecido en Colombia, mi país natal. Representamos el 80% de la población, pero ha habido una gran proporción de víctimas también. Y más de 100.000 millones de inversiones públicas y la intervención de grandes científicas se han creado vacunas eficaces. La ciencia no es el obstáculo para contener el virus, sino los monopolios de las vacunas y las reglas comerciales que protegen esos monopolios. Tenemos que desbloquear esas cadenas mundiales de suministro y tenemos que suprimir las restricciones a la exportación injusta, porque esto no explica por qué BioNTech y Pfizer han dado más vacunas, 9 veces más de vacunas a Suecia que a todos los demás países en desarrollo. Y el 80% de las vacunas se han dado a 10 países. La realidad es que las normas actuales permiten a las empresas farmacéuticas y los gobiernos trabajar de la mano
para restringir artificialmente el suministro de vacunas para los países en desarrollo. Y esto es lo que tiene que cambiar. Por lo tanto, las reglas comerciales injustas y el impacto es variantes potenciales, nuevas variantes. La gente que se empobrece, niños que se quedan sin escolarizar, la economía mundial va a perder 2,3 mil billones, afectando sobre todo a los países en desarrollo. Por lo tanto, mi mensaje es que hay que depender de la benevolencia de las compañías farmacéuticas y de los gobiernos. No nos han dado lo que necesitamos. Por lo tanto, ha llegado el momento de poner coto a los monopolios para que podamos reducir los precios para que los países en desarrollo puedan fabricar sus vacunas. Doctor Tedros, gracias por el liderazgo que el mundo necesita y los medios prácticos. La Organización Mundial de la Salud ha creado un mecanismo para transferir tecnologías de vacunas. Esto nos garantiza un control de calidad que es tan importante y una supervisión reglamentaria. Y estos mecanismos pueden salvar miles de vidas. Sin embargo, ninguna empresa se ha sumado. Por lo tanto, 3 observaciones finales. Necesitamos una exención sobre los ADPIC para las vacunas y tecnologías médicas. Esto es vital para que haya una mayor redistribución. Países como Alemania y el Reino Unido tienen que dejar de oponerse. En segundo lugar, la OMS debe hacer todo lo que esté a su alcance para que la exención se logre este año. Necesitamos que la OMS esté a la altura de este desafío y que estén dispuestos a hacerlo en crisis futuras. Y por último, es un gran logro que BioNTech haya desarrollado esta vacuna que salva vidas, pero me entristece que miles de millones de personas no tengan acceso a ello. Tengo que pedirle a BioNTech que la vacuna ha convertido a su director ejecutivo en un multimillonario. Están cobrando muchas veces más el costo de la producción y transferencia de tecnología y la exención. Esto va a seguir compensando a BioNTech. ¿Acaso BioNTech va a compartir esta vacuna, esta tecnología que salva vidas para, por ejemplo, transferirlo a Sudáfrica? Esto sería lo correcto y salvaría millones de vidas. Muchas gracias. Las cifras son trágicas, Gabriela. Paul Polman, ahora, pensando en reconstruir mejor, ¿qué papel tiene esto en promover una recuperación verde ecológica? ¿Y cómo pueden las empresas, en particular las empresas pequeñas en países más pobres, conseguir ser más sostenibles y responder mejor a los retos sociales? Gracias, Aslinda, y gracias a la doctora Ngozi por habernos invitado y celebrar este debate en este debate crucial. Es clave en esta época en la que vivimos. No debemos permitir que la liberalización comercial se considere como los socavones de la globalización. Si los líderes del mundo quieren reconstruir mejor, como decía el presidente de Sudáfrica, entonces la agenda comercial debe integrarse plenamente en sus planes, lo cual también requiere que se dé un cambio de narrativa. El comercio puede ayudar a resolver la cuestión de la pobreza, no aumentarla. Debe resolver la crisis climática, no generar más emisiones de CO2. Debe contribuir a la distribución equitativa de vacunas, incluso de alimentos o de otras mercancías esenciales, no solo vacunas, y no frenarlo. Esto comienza con la confianza, porque queda claro hoy en día en muchos de los sectores en los que estamos involucrados en que la confianza se ha roto. Por ejemplo, los 100 millones para la ecologización. Cuando hablamos de distribución de vacunas, necesitamos un acceso equitativo para todos y nos está costando. En la Cámara de Comercio Internacional hemos calculado que las perturbaciones y las mutaciones que pueden ocurrir debido a todo ello podrían costar no solo 2,3 billones de dólares a la economía mundial, que mencionaba el presidente. El coste podría alcanzar los 9 billones de dólares. Y lo que realmente nos pone enfermos es que hay mucha incapacidad para todos nosotros de actuar
juntos como comunidad global. Y sin embargo estamos dispuestos a aceptar un coste que será muy superior en cuanto a lo que sería lidiar con los problemas. O sea que poner a disposición estas vacunas para todo el mundo no es solo un imperativo moral, sino que es que además tiene pleno sentido económico para cualquiera que lo quiera entender. Una sugerencia quizá podría ser sumar a las organizaciones internacionales y a los gobiernos que nos escuchan, la OMC, la OMS, y que veamos cómo podemos construir cadenas de valor resilientes y efectivas, fijándonos, por ejemplo, en lo que se ha hecho en el sistema de información sobre mercados agrícolas. Podríamos crear algo de magnitud similar sobre mercados nacionales y sobre los hogares, empleando el aprendizaje automático y el Big Data para poder identificar cuanto antes los cuellos de botella y que los equipamientos médicos y las vacunas puedan llegar a los lugares donde se requieren tan pronto como sea posible. Y por supuesto lo segundo, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, por cierto, es en que tratemos todo esto como un bien público y que no solo unos pocos puedan enriquecerse con cargo a todos los demás. Esto simple y llanamente ya no vale. Podríamos incentivar la cuestión de la vacuna y que en 9 meses a nivel mundial ya no tuviéramos que seguir defendiendo este argumentario de por qué no se pueden construir estas instalaciones de producción en el mundo en desarrollo. Al menos deberíamos tener la valentía, la moral de poner simple y llanamente a la humanidad antes que los beneficios. Para acelerar el orden del día de trabajo a nivel mundial, yo diría, en pro del crono, que esto va de incentivos. Se está trabajando bien en la OMC en este sentido y se ha introducido un nuevo impulso, por ejemplo, la cuestión de los debates estructurados sobre inversión y medio ambiente. Pero si queremos una recuperación ecologizada para todas las personas del mundo, entonces debemos alinear las políticas gubernamentales para que se apoye este cambio en los mercados, porque hay muchos ámbitos donde se siguen subvencionando los combustibles fósiles o las subvenciones a la agricultura o a la pesca nociva. En este sentido, las negociaciones que se están realizando en el seno de esta casa sobre pesca, pues sería un buen paso adelante para encontrar soluciones. Además, hay que redirigir las ayudas estatales y facilitársela a sectores más responsables, porque para reconstruir nuevamente mejor, pues no estamos procediendo así. Si queremos hacer esto, hay que ir a agricultura regenerativa o a energías renovables. Y por último, pero no por ello menos importante, nos hacen falta normas para el mercado para que consigamos este mundo que queremos. Tenemos un acuerdo general sobre el comercio de servicios. Está también la reducción a las barreras al comercio electrónico, ayudar a que las naciones más pobres puedan acceder a las ayudas necesarias y a las herramientas y tecnologías digitales que necesitan, que requieren para ser competitivas. La doctora Ngozi, en esta película, en este corto que nos han puesto, nos han mostrado que las personas están peleando para mantenerse en vida y para eso ¿qué hace falta? Pues más acceso a tecnologías verdes. No es solo acceso a vacunas, hacen falta rebajar los obstáculos a los bienes y servicios medioambientales y abrir estos mercados para dar a todos los países la oportunidad de aplicar todo esto con celeridad. Los ajustes en materia de carbono para equilibrar el terreno de juego en este sentido, además, también tiene la misma importancia que todo lo que he mencionado. En términos latos, diré que debemos gestionar las barreras comerciales para las pymes, por un lado, y luego abordar también la perspectiva macro que les he planteado para la economía mundial, porque incluso las pymes se beneficiarán de ello. Sin embargo, si nos fijamos en esas pymes específicamente, rápidamente nos encontramos con el sector de la alimentación. En agricultura tenemos trabajando 1.300 millones de personas. El 60% de las personas del mundo que trabajan ahí viven con menos de $2 al día. Y los problemas dimanan de cadenas de valor mundiales, como por ejemplo para el cacao o el café. Y parte de esto está vinculado, como decía el presidente, con las subvenciones agrícolas que deben modificarse, que deben reformarse. Más de 500.000 millones de dólares en estas ayudas van en contra de los países menos desarrollados. La política agrícola de la PAC
es un gran ejemplo. Así que debemos trabajar en pro de la transparencia para asegurarnos de que los derechos humanos se protegen, que las normas sostenibles se aplican. Gran parte de la industria alimentaria está de acuerdo con esto y quieren avanzar agresivamente hacia campos como la agricultura regenerativa. Ahora, ¿qué hace falta? Que los gobiernos den un pase al frente. Ahora que nos acercamos a la COP26, que se celebrará en Glasgow próximamente, ha habido algunos de estos puntos que los hemos podido integrar en el orden del día. Porque no solo debemos mirar a la OMC para conseguir respuestas. Hace falta una cooperación global a nivel mundial, en el G20, en la COP26. Todas las estructuras deben y pueden ayudar a la OMC a cimentar todo esto. Paul, gracias a usted por su intervención. Y quiero que entre también Rebeca, porque efectivamente la tecnología, la innovación pueden ayudar a los países en desarrollo en particular a integrarse en las cadenas mundiales de valor. La tecnología además tiene el potencial de ayudarnos a responder mejor a futuras pandemias. Pregunto, ¿en qué fase nos encontramos en cuanto a brecha digital? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las dificultades? Es para Rebeca la pregunta, ¿verdad? Sí, lo es. Estoy intentando ver si Rebeca está conectada. Parece que Rebeca nos ha dejado porque tenía que ir a tomar un avión. Paso a Gabriela. Mucho tiene que ver con la incapacidad que tienen las naciones en desarrollo de tomar parte y de influenciar las negociaciones. Pregunto, ¿qué cambio sistémico podría operarse para que haya equidad en esta fase en la que queremos reconstruir mejor? Gabriel, adelante. Creo que esto debe comenzar con una visión. El presidente Mandela nos recordaba, el presidente Ramaphosa, que dijo que siempre parece imposible hasta que se hace. Y esto lo han dicho otros predecesores, otros preopinantes en este panel. Ver qué factores deben existir para asegurarnos de que el comercio es justo y tiene un impacto positivo en la vida de las personas, que además sea transformador. Por el momento, el mayor obstáculo es la inequidad vacunal y la ausencia de acceso. No podemos tener soluciones como si las cosas fueran como siempre, cuando resulta que el mundo está de rodillas. No solo las muertes que constatamos a diario, sino también las grandísimas perturbaciones económicas. Cada día hay países que se quedan más atrás. La brecha de la desigualdad se ahonda entre países y esto es insostenible. O sea que debemos reflexionar de forma conjunta porque las soluciones existen. Tenemos, por ejemplo, la experiencia de la pandemia de VIH-Sida. Durante años se dijo que no se podía transferir tecnología. Hicieron falta más de 10 millones de muertes para ponernos de acuerdo en torno a la idea de que los genéricos podrían producirse a gran escala y hacer que los costes se redujeran. Gracias a eso hemos podido gestionar esta pandemia, pudimos gestionar esa pandemia, pues lo mismo vale para la COVID-19. No podemos esperar a que los países, al final de la cola, pues sigan observando cómo se destruyen sus economías y mueren sus poblaciones. Doctor Poeting, ahora que estamos hablando de alinear los intereses de las partes interesadas, tenemos a una persona que nos pregunta, ¿pueden los gobiernos y el sector privado acordar metas con un calendario fijo para conseguir llevar vacunas a todos los continentes y que existan las infraestructuras, las capacidades y las formaciones necesarias en esos lugares para que podamos responder adecuadamente a futuras crisis? ¿Qué opina usted? Gracias, Haslinda, por su pregunta. Creo que es efectivamente lo que debemos hacer. Básicamente debemos transferir tecnología a los países. Número 1. Y abundando en lo que decía Gabriela, nos hemos comprometido a localizar en Senegal, en Ruanda y en Sudáfrica, instalar con los hubs, los centros para la transferencia tecnológica de la OMS. Y esto significa que hacen falta equipos locales. Es decir, si se lleva allí la tecnología, por ejemplo, preempaquetada o con un diseño estabilizado, entonces se puede transferir. Lo que hace falta es contar con un equipo allí ya presente al que se le pueda enseñar, al que se pueda formar.
El centro de transferencias puede ayudar así a que un equipo retome la actividad mientras además se le enseña, se le forma para la producción. Y esto se puede hacer en cada continente. En Europa es un poco más fácil, en África hay que diseñar la infraestructura y demás, pero, en fin, funcionará. Y en esto es en lo que estamos trabajando. O sea que tenemos el deber, sentimos ese deber de conseguir tantas vacunas como sea posible, pero en BioNTech también tenemos ese deber de llevar la producción local hacia África. Hay un plan real de alineamiento de intereses de las partes interesadas para transferir hacia ese nivel local de forma que realmente funcione, que haya una máquina que produzca vacunas. Doctor Poeting, otra pregunta de un participante a través de Twitter. Shaila Gupta nos pregunta si BioNTech está ampliando su partenariado para aumentar la producción. ¿Por qué no sumarse al centro de transferencia tecnológica existente de la OMS? Es la pregunta de la OMS. Vamos a colocalizarnos con ese centro, ese hub de transferencia tecnológica. O sea, vamos a trabajar de la forma en la que nuestra tecnología nos permita obtener resultados en el plazo más corto posible. Solo tener la tecnología no vale. Hacen falta equipos de personas. Y lo que estamos haciendo es ingeniar un proceso que sea estable, que podamos replicar, con ingenieros que conocen el proceso, que ya lo han hecho. Una vez que lleguemos a ese punto, podremos colocalizarlo en esos centros, esos hubs de transferencia tecnológica de la OMS y después ver cómo se llevan los equipamientos, los bienes de equipamiento y tener unas instalaciones locales que tenga los equipos locales necesarios y que puedan retomar el proceso. Por eso digo, hemos dado los primeros pasos con Biovac en Sudáfrica, con Eurofarma, y con ellos se está trabajando en la transferencia tecnológica hacia un proceso ya finalizado para conseguir una tecnología resiliente y estable que se pueda transferir a otros países. Gabriela, hay aquí una pregunta de Luis Miller, que nos llega también a través de la plataforma. Nos dice que la COVID-19 nos ha demostrado que esto puede tener, una pandemia puede tener un impacto grave sobre los precios energéticos. Está habiendo dificultades para llegar a las cuotas en Reino Unido, en la Unión Europea se está viendo también, está afectando al transporte, al abastecimiento, al calentarse en casa. Es un importante papel el que tiene el combustible en la cadena de suministro. ¿Qué puede hacer la OMC en este sentido? Creo que este no es un ámbito en el que trabajamos directamente. Lo que se señala es la interconectividad de todo y cómo la pandemia ha llegado a afectar todos los aspectos de nuestras vidas, en particular las vidas de los que menos tienen. Y como decía antes, se han visto, por ejemplo, afectadas las cadenas de abastecimiento alimentario y aquellos que están al final de esa cadena, pues en muchos casos no están pudiendo acceder a alimentos. El problema es pues esta interconexión y cómo la Organización Mundial del Comercio y todos nosotros podemos discernir soluciones a estas problemáticas porque requieren colaboración. Y en línea con algunas de las respuestas, pues me parece encomiable que BioNTech esté desplegando estos esfuerzos de transferencia. Creo que ese trabajo con la OMS y con todos los que abogamos por ello, la idea es que nos reunamos y que colaboremos conjuntamente para que estos pasos de producción se puedan acelerar. Cada segundo que perdemos tiene un efecto desproporcionado sobre demasiadas personas que aún están a la espera de que se les brinden soluciones. Paul, hablaba usted antes de la COP26. Hay llamados de países y empresas a que se instauren objetivos más valientes, más audaces y potentes. ¿Qué se puede hacer para ir más allá de los compromisos verbales que apoye un auténtico cambio sistémico? Intervención sin micrófono del orador. Tiene el micrófono en silencio. Paul, mis disculpas. Decía que el tamaño del problema es más grande que lo que pueden abordar las empresas de forma individual. 13 países
tienen, si nos fijamos, compromisos adoptados a nivel nacional, y en ellos, si nos fijamos, veremos que las emisiones de ellos aumentarán en un 16% en los próximos años. El IPCC nos dice que lo que hace falta es una reducción. Vamos hacia un calentamiento de 2,7 grados centígrados, lo cual está por encima del 1,5 grados acordado en París. De forma colectiva, el sector privado está avanzando ya. Un 20% de ese sector privado ya ha adoptado acuerdos que se alinean con el Acuerdo de París para descarbonizar sus cadenas de valor. Todavía son pocos los que están adoptando acuerdos concretos para avanzar entre ahora y 2030. Pero ya hay alianzas en los mercados financieros y en diversos sectores donde los líderes están dando un paso al frente y mostrando que es posible avanzar. Y que no solo es posible, sino que es que además esto conlleva una mejor economía, un mayor crecimiento económico y una mejor creación de puestos de trabajo. O sea que lo que necesitamos obtener en Glasgow, en la COP26, son compromisos adoptados a nivel nacional que sean más ambiciosos, metas específicas para 2030, un compromiso de alcanzar la financiación de los 100.000 millones y tener soluciones que nos permitan dirigir esos fondos hacia la adaptación y hacia la resiliencia, porque la mitigación por sí sola, como hemos vuelto a constatar este año con los desastres climáticos que han tenido lugar en el mundo, no es suficiente. O sea que he aquí el orden del día. Lo bueno es que el presidente Biden de Estados Unidos ha comprometido 11.000 millones de dólares de los Estados Unidos para el Fondo Climático. Buen paso al frente. Xi Jinping, presidente de China, también ha formulado un compromiso para que no se financien plantas nocivas en el extranjero. Varios países se han comprometido a ser emisores neutros de carbono para 2060. Buenos objetivos, pues, en torno a los que trabajar de forma colaborativa y conjunta y que los compromisos se den al más alto nivel. Conseguir menos en Glasgow hará que más personas sigan saliendo a la calle, más empresas sigan insatisfechas y más gobiernos se encuentren bajo presión. Actuemos, seamos responsables. No podemos vivir en un planeta en donde vemos que los niños actúan como adultos y los adultos como niños. Hay que estar a la altura. Sabemos que el 90% de las soluciones que vamos a necesitar de aquí a 2030 ya están disponibles y que además son rentables. Frenar las subvenciones, aplicar lo que sabemos que funciona, esto nos va a llevar a conseguir resultados. Hace falta una transferencia de nuestros sistemas energéticos y también restaurar y reparar nuestra biodiversidad, la forma en la que producimos nuestros alimentos. Puntos que sabemos que son cruciales para alcanzar las soluciones que buscamos. Doctor Potting, se trata del acceso a las vacunas. ¿Qué tenemos que hacer de otra manera para impedir que esto se reproduzca en el futuro? En el caso de BioNTech, se trata de preparar vacunas para otros variantes o otros virus. Volvemos al acceso local, a la producción local. Se necesita producción local. Esto es lo que hemos aprendido con la pandemia. La distribución es lo que ha fallado. Hay una correlación. Es una nueva tecnología, pero yo creo que el mundo ya ha aprendido la lección. Tendremos que estar preparados para la próxima vez. Y se podría mantener caliente la industria, porque no se logran millones de vacunas durante la pandemia, sino se necesita la capacidad lista para funcionar. Y es por ello que se necesita una red mundial de instalaciones que estén listas. En el caso de la ARNM, se llena con vacunas que son útiles y necesarias. BioNTech está anunciado que trabaja sobre el paludismo. No sabemos si va a funcionar, pero hay varias ideas al respecto. Y esto podría también fabricarse en estas instalaciones para mantenerlas operativas. La tecnología ARM permite adaptar las vacunas a los variantes y fabricarlas con el mismo proceso.
Una vez que se tiene todo operacional y se ha transferido tecnológicamente el proceso, se puede fabricar varias ARNMs para las variantes que puedan surgir. Gabriela, una pregunta de Laura Segura. ¿Cómo apoyar desde la perspectiva comercial, no solo para los países en desarrollo, sino a diferentes grupos demográficos que se han visto afectados por la pandemia, como los niños y las mujeres? Las mujeres se han visto desproporcionalmente afectadas y algunos grupos étnicos, y lo que necesitamos es tener normas que tengan en cuenta estas desventajas históricas y que permiten la activa participación en el comercio de todos los protagonistas. Se trata de reducir los obstáculos para cerciorarnos de que todos puedan participar, en particular los PMA, y en estos países las mujeres y los grupos marginalizados. El primer obstáculo es la falta de vacunas. Menos del 3% de las poblaciones en los PMAs han tenido acceso a la vacuna. Y las mujeres también han quedado excluidas, además de marginalizadas. Hay muchos imperativos para aumentar el acceso a las vacunas y la necesidad de trabajar todos juntos en colaboración con la OMC y la OMS y para que los países se sumen a los mecanismos multilaterales en vez de proceder por cuenta propia. Paul, escuchamos a la doctora Ngozi cómo la OMC tiene que atender las necesidades del siglo XXI. Usted ha dicho que la gobernanza mundial fue diseñada hace muchos decenios. Todo ha cambiado, pero las instituciones internacionales no se han adaptado. ¿Cómo el sector empresarial puede conducir y operar este cambio? ¿Qué opina usted cuando habla con los directores ejecutivos de estas empresas? Paul, le ruego que tenga bien encender su micrófono. Las instituciones de las que dependemos fueron creadas en Bretton Woods en el 1944, cuando las instituciones y el poder institucional estaba en Europa y en Estados Unidos. El Consejo Mundial, la OSD, la OMS estaban diseñadas en torno a esta noción. Y las empresas durante los últimos 60, 80 años han actualizado sus estrategias y planes comerciales varias veces, pero esto no ha contribuido a hacer cambiar a las instituciones multilaterales que no están adaptadas al mundo actual y la presión que sufren los políticos porque no estamos abordando los temas candentes de la desigualdad y del cambio climático. Cada vez hay mayor falta de satisfacción que se expresa y el entorno político se ha hecho muy difícil. Nuestro argumento es muy sencillo. Si la empresa no tiene éxito en sociedades que fracasan, entonces no puede ser una norma en un sistema que se dé la vida en primer lugar. Como el sector privado se ha beneficiado de la buena gobernanza durante los últimos decenios y se han podido globalizar para crear este progreso económico, ahora tiene que ayudar a quitarle el riesgo al proceso político. La confianza en las empresas es mayor que la que se tiene en los gobiernos, pero la mayoría de las personas del mundo esperan que las empresas aboguen a favor y que de los cambios que se necesitan. Por lo tanto, reuniendo a las empresas, como yo lo hago en el sector agrícola de la moda, en donde se trae a las empresas responsables para pedir y para mostrar los modelos más responsables y sostenibles. Y esto ayuda a los gobiernos a tener más valor para instaurar las políticas necesarias. Pero si el sector empresarial no aumenta, no lograremos los objetivos en la Agenda 2030 y los ODS, y los gobiernos no traducen todo esto en los marcos adecuados con normas y reglamentos concretos para garantizar de que todos asuman estas normas más altas.
El sector empresarial tiene que intensificar sus esfuerzos. Gabriela, ¿qué gustaría que las empresas hicieran para luchar más contra la pandemia? Bueno, yo creo que la principal responsabilidad del sector empresarial para dar a la sociedad, como lo ha dicho Paul, entonces las empresas no pueden prosperar en un país que no está prosperando. Se trata de pagar impuestos y cerciorándose de que haya precios adecuados y asequibles para todos. Y si se trata de un bien público, las responsabilidades son distintas. En este caso, hemos estado hablando de la producción de vacunas. 100.000 millones fueron invertidos de los contribuyentes para el riesgo de producir estas nuevas vacunas. Socializamos el riesgo contribuyendo con el dinero de los contribuyentes y luego se maximizó el beneficio. Y esto es lo que tenemos que comprender, la responsabilidad de las empresas para dar a la sociedad de lo que ha recibido. Otra pregunta, doctor, es de Pierre Estela. A pesar de la necesidad de que haya un acceso equitativo a la vacuna, ¿acaso la exención prevé la protección de los productores iniciales? ¿Es este el principal factor? Yo creo que el principal obstáculo es la velocidad. BioNTech y Pfizer hemos tratado de producir o desarrollar una vacuna que funcione y luego intensificar la capacidad de producción lo antes posible. Teníamos nuestro propósito, desarrollar, luego producir 3 y ampliar la producción para que haya un mayor número de vacunas exitosas y eficaces y ponerlas en el mercado. En cuarto lugar, permitir un acceso local lo antes posible. Queremos una producción local, pero hablamos de la confianza antes. Este es un periplo que iniciamos y estamos tratando de lograr el acceso local lo antes posible. Y por ello hemos elegido nuestro método de trabajo con los países, con las compañías en los diferentes países, Sudáfrica, Senegal, Ruanda, América Latina, Eurofarma, BioNTech y sus socios, para que esto se logre lo antes posible. Como compañía, hemos demostrado que podemos actuar rápidamente y esta es nuestra meta. Confíen en nosotros. Vamos a lograr la fabricación del ARNM a nivel local. Queremos confiar en usted, pero antes de concluir, nos ha dicho que no todos los que están participando virtualmente pudieron ver el video, pero está disponible en el sitio internet de la OMC, así como en el sitio YouTube de la OMC. Muchísimas gracias, doctor Tedros, Rebeca, doctor Potting y doctor Portman.